Ok, en pantalla nos menciona el área historia, en este caso el Perú. Estamos en la semana número 2 y vamos a trabajar o vamos a seguir con el tema visto en la semana pasada, que es el oncenio de Leguía. A partir del tema visto en la semana pasada nos quedan algunas ideas. La primera pregunta es, ¿por qué a su gobierno se le conoce como el oncenio? Mano levantada o en el chat. Te escuchamos. ¿Por qué a su gobierno se le llama o se le conoce con el seudónimo del oncenio? A ver, mano levantada o en el chat. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Oncenio. Muy bien, Berríos en el chat, porque duró 11 años. Perfecto, muy bien, punto. Profesor, se le llama oncenio porque duró 11 años, ¿no? Ese es básicamente el tema. Se le llama oncenio porque dura 11 años, ¿no? Ahí está. Muy bien, Berríos. Y efectivamente, ¿ah? De ahí viene la palabra o el nombre oncenio de Leguía. 11 años duró su gobierno. Título de la clase el día de hoy. ¿Cómo funcionó la economía peruana durante el oncenio de Leguía? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. ¿Cómo funciona o cómo funcionó tiempo pasado la economía durante el gobierno de Leguía, durante los 11 años de su gobierno? Para ese título, para alcanzar ese título, tenemos un propósito de la sesión. El propósito de esta clase es que usted pueda explicar el papel del capitalismo norteamericano en el oncenio de Leguía. Cuando termine la clase, usted va a poder explicar, ¿no? Usted va a poder entender y debería explicar con sus propias palabras e ideas cuál fue la relevancia del capitalismo norteamericano en el oncenio de Leguía, ¿no? ¿Cuál fue la relevancia, la importancia de este capitalismo norteamericano? ¿Por qué fue importante este capitalismo norteamericano en el oncenio de Leguía? Bueno, a partir de eso tenemos acá lo siguiente. Motivación. Para entrar de lleno al tema, tenemos algunas imágenes. Bueno, más que algunas, una imagen en singular. Esta imagen debe ser analizada porque permite o se debe responder a este interrogante. ¿Qué personaje está en hombros y por qué crees que está en hombros? ¿No? A ver, mano levantada, un voluntario o voluntaria para responder esa pregunta. Buenos días, me dice, ¿qué tal, Perla? Muy buenas tardes. Listo. A ver, ¿qué personaje está en hombros y por qué crees que está en hombros? Mano levantada. Te escucho. ¿De qué personaje se trata y por qué está en hombros? ¿A qué se debe eso? A ver, mano levantada en el chat, comentario. ¿Qué personaje es? A ver, por ahí. Bueno, en realidad el personaje que aparece en pantalla no es otro que el mismo presidente Leguía, pues. Acá en el cartel dice, Viva Leguía. Y si dice Viva Leguía es que este personaje es Leguía, pues. Augusto Bernardino Leguía se encuentra levantado en hombros, ¿no? Y lo que te da a entender que en algún momento de su gobierno el pueblo simpatizó con él. O sea, esta imagen no puede ser inventada ni nada por el estilo. En algún momento de su gobierno, las masas populares vieron a Leguía de repente como un presidente bueno, un presidente correcto, ¿no? Y llegó al punto de adoración, de cargarlo, de levantarlo. Interesante, ¿ah? Esta imagen, esta caricatura de un diario de la época, ¿no? Donde se puede notar cómo el pueblo de esos años, del siglo XX, ¿no? De los años 21, 22, de 1921, 22, veían a Leguía como un presidente bueno, como un presidente correcto, como un presidente que aparentemente estaba haciendo las cosas bien. Es interesante entender esta imagen en todo caso, ¿no? Y cómo uno se puede dar cuenta que era Leguía por el cartel, pues, que dice Leguía. Acá dice patriotismo, talento, energía, eso es Leguía, ¿no? Son carteles que la gente llevaba aparentemente para demostrarle el apoyo que tenía este presidente en algún tiempo de su gobierno, ¿no? Ahí está. Correcto, Leguía. Muy bien. Entonces dejamos por acá nuestra imagen y seguimos avanzando. Aspecto económico, básicamente. A nosotros nos interesa entender el aspecto económico del oncenio de Leguía.
y rápidamente aparecerá en pantalla esta imagen, ¿no? Esta imagen que básicamente guarda relación con ¿qué, profesor Luis? Con una bandera de Estados Unidos y con una bandera peruana. ¿Por qué el personaje más grande y voluminoso es Estados Unidos y por qué el personaje más pequeño es el Perú? Bueno, para entender esa imagen o esa alegoría, hay que entender primero este texto, hay que identificar, hay que analizar el siguiente texto. Así que para eso voy a pedir un voluntario o voluntaria, cualquiera, por favor, rápidamente. Muy bien, Valerie Paredes, te escuchamos. Durante este periodo se produjo la penetración capitalista norteamericana en forma de empréstitos que crearon en el país una bonanza pasajera, pero que al final dijeron por resultado la crisis económica en la nación y dejaron una cuantiosa deuda externa. Así, nuestra deuda se elevó de 25 millones en 1919 a 221 millones de soles. 10 años después, con estos empréstitos, Leguía modernizó la salud, la educación, la tecnología agrícola y la actividad pública. Pregunta para cualquiera que se ha dado cuenta y que ha interpretado el texto. ¿Qué tiene que ver ahora sí las imágenes en pantalla con el gobierno de Leguía? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Cómo explicarías tú esa imagen con lo que ha leído su compañera Paredes? Voluntario, voluntaria, cualquiera. A ver, cualquiera, con sus propias palabras, ¿cómo se podría explicar esas imágenes? ¿De qué manera uno podría explicar esta imagen del personaje voluminoso y el personaje pequeño si lo relaciona con el texto que ha leído su compañera Paredes? A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? ¿Cómo se podría relacionar? Es básicamente el tema. A ver, por ahí, ¿de qué manera uno puede relacionar al personaje voluminoso con el personaje pequeño? A ver, ninguno. Bueno, la respuesta está acá, ¿no? Vamos a subrayar algunas de las ideas para identificar esa relación. Voy a ir justamente acá y dice, acá dice, mira, se produjo la penetración capitalista norteamericana en forma de empréstitos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que la deuda peruana se va a elevar de 25 millones en 1919 a 221 millones 10 años después. ¿Te das cuenta? O sea, antes que Leguía llegue a ser presidente, el Perú tenía una deuda en 1919 de 25 millones. Esa era nuestra deuda. Pero cuando Leguía dejó de ser presidente, la deuda aumentó a 221 millones de soles. Increíble, ¿ah? Y esta deuda incrementó porque el Perú constantemente le pedía empréstitos. ¿Qué es un empréstito? Son préstamos. Préstamos que el Perú le pedía a Estados Unidos. Ahí están los dólares que llegaba al Perú. ¿Y para qué razón Leguía pedía dinero a los gringos, profesor, a los bancos norteamericanos básicamente, para modernizar el Perú, ¿no? Para modernizarlo, entre comillas, en aspectos de salud, de educación, de tecnología y actividades públicas, ¿no? ¿Y por qué digo entre comillas? Porque está demostrado que en realidad, eso generó una corrupción terrible, ¿no? Eso genera una corrupción, así como lo has visto ahora con los políticos y Odebrecht, así se va a dar en el gobierno de Leguía. Y no lo digo yo, lo dice el historiador peruano, que en paz descanse, Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú. Ahí se habla de cómo fue, de cómo se utilizó el dinero que ingresó al Perú proveniente de Estados Unidos. Si bien es cierto, Leguía hizo obras
y por eso quizás la gente lo levanta en hombros, porque consideran que es un buen presidente, que ha hecho obras y todo, pero lo que no se debe contar o lo que se debe tener presente y tener en cuenta es que dentro de esas obras habían muchos casos de corrupción, definitivamente, ¿no? Entonces, el dinero en su mayoría provenía de los préstamos, y tú sabes que todo préstamo te genera pagar intereses, ¿no? Pero también venía de impuestos. ¿A qué sector Leguía le va a cobrar impuestos a partir de su gobierno? Al sector de los oligarcas, de aquellas familias que se dedicaban antes de Leguía a el tema de la exportación de algodón, de caña de azúcar. Leguía desplaza a las familias oligarcas de la política peruana y más bien Leguía pacta una alianza con los capitales extranjeros, especialmente Estados Unidos, y con la clase media que empieza a florecer durante el gobierno de Leguía. Cuando digo clase media, hablo de aquellas familias que se dedicaban al comercio, a la banca, a las finanzas, que eran profesionales, empleados públicos, esa es la clase media. Y también la clase popular que ve a Leguía un buen presidente, ¿no? Los indígenas que trabajaban en las haciendas, conocidos como yanaconas, y los obreros que trabajaban en las pequeñas fábricas que ya empiezan a formar proletarios en el Perú. Ese es el panorama. Entonces, Leguía no gobierna con las familias oligarcas, Leguía los desplaza del poder político y más bien Leguía gobierna subordinado, ni siquiera en una alianza, ¿no? Subordinado al dinero de Estados Unidos. Por eso es que se ve en la imagen a Estados Unidos como un personaje grande y a Leguía como un personaje pequeño, ¿no? Esa es la alegoría que nos da a entender esta imagen. Bueno, seguimos avanzando, chicos. Y otra de las cosas que sucede durante el gobierno de Leguía en el tema económico es que se crea el Banco Central de Reserva del Perú. Tú sabes que el Banco Central se encarga de la estabilidad monetaria. Antes de Leguía no existía como tal. Es Leguía el presidente que ve la necesidad de crear un banco que se encargue de preservar la estabilidad monetaria de nuestro país. Voluntario para esta lectura, por favor, cualquiera. Manos levantadas. Muy bien, Paredes, te escuchamos. Creó el Banco Central de Reserva del Perú como única entidad autorizada a emitir billetes respaldados de oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así como regulador del sistema crediticio. Muy bien, señorita. Entonces, lo que hoy día nosotros llamamos el Banco Central de Reserva, ¿no? Que está siendo muy famoso en estos días por el tema de la subida del precio del dólar, Leguía lo trae, Leguía lo crea, Leguía lo instala, ¿no? Es más, es una recomendación, es una indicación, es una expresión imperativa de los bancos norteamericanos. Leguía le dice, Leguía, te estamos prestando mucho dinero, ¿y cómo nos lo vas a pagar? Entonces, para que los bancos garanticen que Leguía les va a pagar ese dinero, eh, ven la necesidad de crear un banco, pues. El Banco Central de Reserva, cuyo primer directorio o cuyos primeros directores o gerentes eran personajes allegados a Leguía, cercanos a Leguía, ¿no? Y más bien, y vamos a ver más adelante, de que va a venir también un personaje norteamericano, ¿no? La misión Cumberland, un norteamericano viene a trabajar en el Banco Central de Reserva y observa toda la corrupción que había en el banco, observa todos los arreglos que había. O sea, ¿qué te da a entender eso? Que a pesar que fue un gobierno que hizo obras muy interesantes que hasta el día de hoy se usan, pero había una corrupción terrible y tremenda en estos políticos, ¿no? Muy bien, Paredes. Seguimos avanzando por acá, antes que nos gane el tiempo, porque el tiempo es terrible, ya son más de las 2:20 de la tarde, ¿no? Increíble, chicos. ¿Ah? Obras públicas. Con toda la plata que recibió Leguía, profesor Luis, ¿qué cosa hizo este presidente? Hizo una gama de obras, pues, ¿no? A ver, ¿quién lo reconoce? Esta imagen correspondería actualmente a qué lugar. A ver, ¿quién lo reconoce? Mano levantada, te escucho. ¿A qué lugar correspondería esa imagen?
A ver, por ahí alguien, mano levantada en el chat, nadie. Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Esa imagen corresponde mucho a qué, profesor Luis. Corresponde a lo que hoy día es el Parque La Reserva, pues. Lo que hoy día tú conoces o de repente alguna vez has visitado el Parque La Reserva es una obra de Leguía, que sí, claro, es una obra de Leguía. Claro que hoy día está muy mejorada con el tema de las aguas, el circuito mágico y todo, pero fue una obra del presidente Leguía, ¿no? Fue una de las tantas obras que hizo él. Claro, Perla, en el chat, muy bien. Fue una de las tantas obras del presidente Leguía. Ya, esa imagen que aparece en pantalla representa qué lugar de hoy día, a ver, qué lugar. A ver, mano levantada en el chat. La segunda imagen que he mencionado, que está mostrándose en pantalla, representa qué lugar. A ver, ¿quién lo reconoce? De repente por ahí es visitado, paseado a algún lugar o alguna vez. Muy bien, Perla, correcto, muy bien, Sheila. Ahí está, Mamani y de la Cruz. Muy bien, Mamani, muy bien, de la Cruz. ¿No? Profesor, ese lugar actualmente podría ser, vamos a confirmarlo, la Plaza San Martín, ¿no? No ha cambiado mucho, pero es una obra de Leguía. Y es una obra que se hizo, como vimos en la clase pasada, para conmemorar el centenario de la independencia, ¿no? El Parque La Reserva y la Plaza San Martín. Muy bien, ¿ah? Luego también tenemos esta imagen que corresponde a aquel lugar de Lima. A ver, ¿quién lo reconoce también? ¿Quién lo reconoce? A ver, manitos levantadas en el chat. ¿Qué lugar sería? ¿Qué lugar? ¿A qué lugar correspondería? Yo sé que tú sabes. San Marcos, cerca a San Marcos, Mamani, Kichis. ¿Que Kichis está en la clase? Ah, Kichis, discúlpame, no te había visto. Kichis está, ¿no? A ver, muy bien. Vamos a ponerle acá Kichis. Ya está. Muy bien. Entonces, me escribe en el chat, Plaza de Armas, no es la Plaza de Armas, pero tiene que ver con lo que ha dicho Mamani, ¿no? Profesor, y con lo que dice de la Cruz también, en el chat. Profesor, esta imagen es ¿qué cosa? El parque universitario. Muy bien, Mamani. Esa me lo punta Mamani de la Cruz, ¿no? Es el parque universitario que está muy cerca a lo que era antiguamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Funcionaba la universidad hasta el siglo XIX ahí, y luego hubo un terremoto en Lima que generó que la universidad se traslade hacia donde actualmente se queda, ¿no? En la ciudad universitaria. Bueno, ahí está el parque universitario y también está la torre del reloj de Alemania, ¿no? La colonia alemana regala esa torre de reloj que se puede observar muy cerca al parque universitario. Ahí está, estimados y queridos chicos. Y obviamente no podemos dejar de mencionar que dentro de las obras públicas de Leguía destaca las irrigaciones. Leguía, y esto quiero que entiendas, Leguía es un presidente que desplaza de la política peruana a las familias oligarcas. ¿Y quiénes son las familias oligarcas? Familias que dependían o que desarrollaban el tema de la agricultura de exportación en el Perú. Familias que tenían haciendas en toda la costa y que antes que Leguía sea presidente, controlaban la economía y la política nacional, ¿no? Lo que se llama la República Aristocrática. Su fuente de ingreso de esas familias era la agricultura que ellos exportaban al mundo. Entonces, lo que quiere hacer Leguía es desarrollar tecnología de irrigación en toda la costa para de esa manera quitarle poder a estas familias. Sobre todo controlar el agua, que el Estado controle el agua, por eso Leguía genera una ley de aguas, ¿no? En la cual el Estado pasa a controlar el agua, y si controla el agua, prácticamente controla la agricultura de la costa.
Entonces, Leguía va a desplazar de la economía a estas familias oligarcas. Y para eso viene un norteamericano llamado Charles Sutton a construir canales de irrigación y obras de irrigación en la costa peruana, ¿no? Él construye el canal de irrigación en Imperial, en Cañete, y diseña lo que será la Pampa de Olmos también en el norte. Sin embargo, la Pampa de Olmos no se va a poder desarrollar en la época de Leguía porque hubo una crisis económica de su gobierno, ¿no? Que lo va a llevar finalmente a terminar, ¿no? Ahí están las irrigaciones en la costa sur de Charles Sutton. O sea, hay muchas obras en su gobierno, y si te das cuenta, transforma Lima, ¿no? Pero ahora tienes que preguntarte, ¿esas obras se hicieron con el dinero de dónde? Y creo que ya estás imaginando de dónde de dónde salió el dinero. Y también tendrías que preguntarte quiénes hacían las obras. Obviamente que compañías, y es en esas obras donde hay corrupción, ¿no? Como Odebrecht, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que preguntarse, chicos. Hay que preguntarse. Bueno, seguimos avanzando y las obras de Leguía van a seguir. Pues un presidente que hizo muchas obras, ¿ah? Por eso tiene muchos seguidores en su vida política. Por ejemplo, la avenida Arequipa actualmente, ¿no? La avenida Arequipa, que en la época de Leguía era llamada la avenida Leguía, ¿ya? La avenida Arequipa, que hoy día es muy transitada por los peruanos, es una obra que viene desde la época de Leguía y se llamaba originalmente avenida Leguía. ¿Esta qué avenida es? De repente alguien lo reconoce. ¿Qué avenida es? ¿Avenida Tupac Amaru? ¿Avenida Universitaria? ¿Qué avenida es? A ver, la segunda imagen. ¿Qué avenida es? ¿La Panamericana? ¿Qué avenida es? Ver a alguien por ahí, la reconoce, la reconoce. La Panamericana, la Universitaria. Muy bien, Mamani, correcto. Esa avenida se va a llamar la Avenida Venezuela. Muy bien, Sheila, está bastante activa en la clase. Es la Avenida Venezuela, pues, ¿no? La famosa Avenida Venezuela, que en la época de Leguía se va a llamar la Avenida Progreso, ¿no? Así se le conocía, la Avenida Progreso. Esta avenida, ¿cómo se va a llamar? Es una avenida muy transitada porque por ahí hay muchas fábricas, demasiadas fábricas. ¿Qué avenida es actualmente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien la reconoce? ¿Qué avenida será? A ver, a ver. Hay muchas fábricas en la actualidad en esa avenida. ¿Qué avenida es? Ahí me escribe. Valerie, muy bien, Valerie Paredes, correcto. Esa es la avenida Argentina, pues. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Paredes. La avenida Argentina, llamada en la época de Leguía la avenida Unión, ¿no? Mira, hizo avenidas. Ahora, si uno se pone a analizar, la avenida Arequipa, la avenida Argentina y la avenida Venezuela conectan Lima prácticamente con el puerto del Callao, ¿no? Por Argentina se va al puerto, por Venezuela se va al puerto, por la misma Arequipa te conecta, profesor, hacia Miraflores y llegas hacia la zona más exclusiva de Lima, ¿no? Clase media, alta. Entonces son avenidas que comunicaban a comerciantes, a clase media, básicamente, ¿no? Entonces son avenidas hechas para un sector y es el sector que apoya a Leguía al inicio, la clase media, una clase que en la época oligarca no había sido tomada en cuenta. Otra de las obras de Leguía es la que tiene que ver con urbanizaciones, ¿no? Leguía va a construir y diseñar urbanizaciones como la Santa Beatriz, por ejemplo, y lugares residenciales como, por ejemplo, Jesús María. Son algunas de las zonas que el presidente Leguía va a desarrollar durante sus 11 años de gobierno. Y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Con el dinero de dónde? ¿Con la plata de quién? Y para hacer estas pistas, avenidas y obras, han habido compañías seguramente, y ahí hay corrupción, pues. No lo digo yo, lo dice Alfonso Quirós, ¿no? Acá hay una pregunta muy buena. A ver, Eric Berríos. Profesor, ¿usted cree que fue una buena idea endeudarse para hacer todas las renovaciones en el Perú o fue contraproductorio? Bueno, yo pienso, Berríos, en base a lo que dicen muchos autores, punto para Berríos por la pregunta, de que sí es bueno endeudarse, sí es bueno endeudarse, y sí se pueden hacer obras porque estas obras sirven y están sirviendo hasta el día de hoy, pero el problema no son las obras ni el endeudamiento, el problema es la corrupción.
Ese es el gran problema del Perú en la historia. El problema no es que la gente sea de derecha, de izquierda, no. El problema es que el peruano es ratero, así de decirlo, simple. Que el peruano o que los peruanos que han tenido cargos han sido rateros, ¿no? Y cuando digo cargos no solamente digo el presidente, ¿ah? Ministros, gerentes, empresarios, son rateros, ¿no? Una obra, por ejemplo, ¿ah? Para hacer la avenida Venezuela de repente le cobraban al Estado 2 millones de soles en esa época, o 2 millones de libras, ¿no? Que era la moneda de esa época. Entonces, ¿qué hacía el empresario? Mira, sale 2 millones, ¿y qué hacía el trabajador del Estado? El ministro le decía, mira, mejor pon por 5 millones, cosa que yo te apruebo, tú recibes los 5 millones, gastas 2 en la obra y los otros 3 nos repartimos nosotros. ¿Te das cuenta? Así funcionaba. Entonces el problema no es endeudarse, el problema es la corrupción que hay. Y muestra de eso lo hemos visto en Odebrecht, ¿no? ¿Cuántos presidentes han caído? Uno se ha suicidado, Alan García. Otro está con arresto en Estados Unidos, Toledo. Otro ha estado preso, Ollanta. O sea, ese es el tema. Ese es el tema de fondo, la corrupción, ¿no? Ese es el gran tema, ese es, digamos, algo que no se puede erradicar hasta ahora. Es como que, por ejemplo, ¿ah? Un alumno que hoy día falta a clase, no ha entrado, por ejemplo. Y yo le debo poner que asistió a clase. Piensa tú como estudiante cuarto de secundaria. Yo como profesor, si ha faltado, le debo poner que asistió a clase. ¿Eso es hacer una acción ética, moral, buena? ¿O eso es parte de la corrupción? ¿Por qué parte de la corrupción? Porque a ese alumno le voy a hacer daño, pues. Le voy a poner asistió cuando realmente no asistió. Entonces estoy haciendo una acción corrupta. Y muchas veces la corrupción empieza en lugares que son básicos en la sociedad. La familia, los colegios, ahí empieza la corrupción. Entonces el futuro ciudadano se forma en un ambiente corrupto, ¿no? Es como que un alumno, de repente yo llamé lista al empezar la clase y han habido alumnos que han ingresado. Y yo no sé quiénes son de repente. Y yo le debo poner que asistió temprano. Debo poner el momento en que ingresó. Esos detalles son detalles que van formando a las personas en honestidad, en responsabilidad, en puntualidad. Si no se hacen esos detalles ahora, cuando llegan a ser adultos y ocupan cargos públicos o cargos políticos, se han acostumbrado a que eso es normal. Ese es el gran problema, Berríos. El problema no es endeudarse, el problema es que la corrupción genera mucha pérdida de dinero al Estado peruano, ¿no? Entonces, la idea ya te vas imaginando, pues, cuánta corrupción pudo haber en 11 años de gobierno y cuánta plata se perdió, lamentablemente. Bueno, seguimos avanzando y tenemos por acá un tema importante en cuanto a la economía. Si la plata salía de Estados Unidos, el Perú tenía que subordinarse a capitales extranjeros. Y eso es lo que pasó con el tema de los ferrocarriles en el Perú. Un voluntario para que lea, por favor, rápidamente, cualquiera. Algo fácil. Sheila Mamani, le escuchamos. En 1928, por ley número 6821, se firmó con la Peruvian Corporation un nuevo contrato de permuta, por el cual esta empresa inglesa cedía al gobierno peruano el saldo que aún le restaba por extraer de los 3 millones de toneladas de guano que no le concedieron en 1889, Grace, de los 8,5 anualidades de 80,000 libras cada una que el gobierno le debía. En compensación, el gobierno peruano cedía a la empresa inglesa. Muy bien, profesor, muy bien, Mamani. Profesor, este contrato con la Peruvian Corporation o la Corporación de los Ferrocarriles lo había firmado el presidente Cáceres en 1889, se llama Contrato Grace. Cáceres le había entregado a la Peruvian los ferrocarriles, le había entregado navegación por el Titicaca, le había entregado el guano de las islas.
Bueno, como el Perú no estaba pagando su deuda, ¿qué hace la Peruvian? Renegocia con el Estado y le dice, muy bien, presidente Leguía, yo te voy a entregar a ti el saldo que me falta de guano, que son 3 millones, te voy a regalar el dinero que tú me debes, que son 8 años y medio y 6 meses de 80.000 libras esterlinas, y a cambio tú me debes dar, ¿no? Mira lo que el presidente le da a una empresa inglesa. Le da la propiedad perpetua de los ferrocarriles. O sea, los ferrocarriles pasarían a ser de esta empresa para toda la vida. Le da el 50% de utilidades, de ganancias de los ferrocarriles a la empresa. Y además, esta empresa inglesa navegaría por nuestro lago Titicaca extrayendo recursos toda la vida. Mira los tratos que hizo Leguía. Ahora, imagínate cuánto dinero había por debajo de la mesa para hacer esos tratos. Y estas cosas recién se están descubriendo ahora. Pero la gente solamente piensa que fue un buen presidente porque hizo obras. No es así, chicos. Más bien, cuando un presidente hace ese tipo de obras, uno ahí tiene que estar mucho más alerta, porque es la oportunidad que tienen para robar, ¿no? Para robar o para actos de corrupción. Entonces, hemos entregado nuestros ferrocarriles a una empresa inglesa. Naturalmente, esto acabó más adelante con el gobierno de Velasco, que analizaremos Dios mediante en el cuarto bimestre posiblemente. Otro tema en lo económico fue el laudo de París. Un voluntario para que lea, por favor, cualquiera, el laudo de París. Voluntario o voluntaria. Muy bien, Guimaraes, la escuchamos. Las dos partes litigantes estuvieron representadas por el ministro Alberto Salomón y el inglés apúntase Randall. London Pacific Petroleum firmaron un convenio. Dicho convenio fue elevado al tribunal arbitral, que reunido en París lo aprobó como laudo que obligaba a las dos partes. El tribunal no falló sobre la cuestión, sino solo aprobó un acuerdo celebrado por las partes litigantes. Por este laudo se dispuso. ¿Sigo leyendo, profesor? Siga, por favor. A. Que la propiedad denominada La Brea y Pariñas comprendía 41.614 pertenencias de 40.000 metros cuadrados cada una. B. Se reconoce a los yacimientos como una propiedad y no como una concesión. C. Fija un régimen tributario especial por 50 años a favor de la compañía. D. Fija escalas reducidas de impuestos en pertenencias inexploradas y pago de impuesto que no podría ser aumentado durante 20 años. E. La empresa se compromete a un pago de 1 millón de soles por todas las contribuciones adeudadas con el Estado peruano. Muy bien, señorita Guimaraes, punto para usted. Este tratado, bueno, este laudo en realidad fue firmado entre el presidente Leguía y la empresa inglesa, la London Pacific Petroleum. London viene de Londres, por el cual había un problema. Se acusaba que la London venía explotando Brea, acá está Brea. Brea es una provincia del departamento de Piura, y Pariñas, que es otra provincia del departamento de Piura. Entonces, estas provincias tienen mucho petróleo en el norte, si alguna vez viajas, y hasta ahora existe mucho petróleo, y eran explotadas por un país inglés, ¿no? La London era una empresa de Inglaterra. Entonces, ¿qué se decía? Y la gente acusaba, y los periodistas, que la London explotaba muchos recursos y solamente pagaba impuestos de algunos cuantos. Este problema supuestamente tenía que ir a un tribunal arbitral, pero nunca fue, porque el presidente Leguía con el señor Grand Duff llegaron a un acuerdo, específicamente el ministro Alberto Salomón, ¿no? Y en ese acuerdo se estipuló lo que su compañera ha leído, que los yacimientos serían una propiedad no del Estado peruano, sino de esta empresa, la London, que la empresa London pagaría más o menos 1 millón de soles por lo que adeuda, y a cambio de eso no se le subiría impuestos en 20 años, pagarían tributos muy bajos por 50 años y tendrían la propiedad de la Brea y Pariñas, ¿no? ¿Y qué pasa si tienen la propiedad? Son dueños, pues. Cuando alguien es propietario es dueño. O sea, le hemos entregado a los ingleses territorio dentro de nuestro territorio. Más adelante los ingleses, la London, le vende eso a la IPC, una empresa norteamericana, y los norteamericanos estuvieron reyes durante toda esa época. Hemos visto hoy día la parte económica de Leguía. No me envíes toda la clase,
mándame la evidencia de esta clase. Es lo único que te voy a pedir. No me envías la foto de toda la clase. Solamente mándame tu evidencia y lo mandes hoy día. Mientras lo mandes más temprano, va a ser mejor para ti. Un fuerte abrazo, y los alumnos que han ingresado tarde me escriben a mi personal para ponerle asistencia, si no se van a quedar con su falta, porque la verdad es que no sé quiénes han ingresado tarde. Sé que ha faltado Chávez, sé que ha faltado Delao, sé que ha faltado Huiza, sé que ha faltado, bueno, Kichi lo reconocí porque participó, ha faltado Villegas y ha faltado Príncipe.